El mayor asesino de la historia de Colombia de niños, Luis Alfredo Garavito, conocido como La Bestia o el Monstruo de Génova, murió el 12 de octubre en un hospital de Valledupar. Murió por un antecedente de leucemia y cáncer ocular. Garavito es un asesino en serie colombiano que fue diagnosticado con trastorno de personalidad antisocial. Este trastorno tiene unos criterios y es muy frecuente en asesinos seriales. En este tipo de personalidad se da la ausencia de empatía con respecto a las relaciones interpersonales y así podemos ver cómo Luis Garavito no tenía empatía por sus víctimas, no sentía nada al verlas sufrir ni al agredirlas sexualmente, no sentía dolor por ese sufrimiento. Para él significaba la obtención de un trofeo, ya que se jactaba de tan horrorosas situaciones. Estas personas con trastorno de personalidad antisocial carecen de miedo. No presentan en ningún momento síntomas de ansiedad, siendo una característica común en este tipo de personalidades. En el caso de Garavito, cuando fue capturado, en ningún momento se mostró ansioso. Parecía muy sereno, tranquilo. Parece ser incluso una persona respetuosa. Por otro lado, se da la ausencia de remordimiento. Es un aspecto fundamental que se evidencian en las personas con trastorno de personalidad antisocial. El remordimiento fingido. Las declaraciones donde estas personas dicen estar, por ejemplo, arrepentidos, son puro teatro y drama para poder salir de esa situación engorrosa. En el caso de Luis Garavito, cuando se estaba llevando a cabo el juicio, él pedía incluso perdón a Dios y a las personas por los crímenes cometidos. Además, alegó que existía algo en su interior que lo impulsaba a cometer esas violaciones y asesinatos. Aquí los jueces se les hacía difícil discernir en si lo que estaba expresando era real o no. Por otro lado, la autoestima de las personas con trastorno de personalidad antisocial se va a encontrar completamente distorsionada. Se ha llegado a la conclusión que luego de diversos estudios de personas con trastorno de personalidad antisocial, se elaboran autoevaluaciones altamente negativas respecto a la familia o a los estudios académicos, entre otros aspectos. En el caso de Garavito, dio muestras de ser una persona introvertida, que se sentía muchas veces con complejos de inferioridad, con muchísima frustración. Se veía a sí mismo como un ser feo. Garavito, además, ejecutaba crímenes para sentirse superior y grandioso. Esto era lo que sentía, excitación, cuando mataba a sus víctimas. Siempre andan en búsqueda de diferentes tipos de sensaciones. Las personas con trastorno de personalidad antisocial están en constante busca de emociones exageradas, ya que no socializan. En el caso de Luis Garavito, siempre estaba en la búsqueda de métodos diferentes para poder satisfacerse. Este asesino no solamente se sentía feliz al agredir sexualmente a sus víctimas, sino que además debía torturarlas y matarlas. Las personas con trastorno de personalidad antisocial además tienen una apreciación distorsionada de sus víctimas. Y esto hace que no vean a sus víctimas como humanos. Luis Garavito, en su modo de operar respecto a acabar con la vida de niños, empezaba por amarrarlos, los desnudaba y empezaba a generar en ellos estrés, sufrimiento, los tocaba a los niños a pesar de estar gritando, a pesar de estar sufriendo. No tenía compasión, los violaba, en ocasiones utilizaba cuchillos para herirlos y los mataba. Él comentó que incluso esta acción que acabo de referir la cometió aproximadamente unas 140 veces. Por otro lado, los asesinos en serie con este tipo de personalidad tienen distorsiones en las consecuencias de los actos que cometen. Cuando los individuos deciden cometer alguna acción negativa
o perjudicial hacia otra persona, tienden a minimizar el daño que se generó o simplemente no se enfrentan a eso. Por ese motivo, en relación a Luis Garavito y sus crímenes, él lo que refería era que cometía esos actos porque había vendido su alma al diablo y por esa razón no se podía controlar. Era un impulso que se salía de sus manos. Además, había expresado que el tiempo de su condena ya se había cumplido. También tienden a ser personas muy egocéntricas. Las personas con trastorno de personalidad antisocial solo se preocupan por sus deseos y sus necesidades. No importa el daño que le generen al resto de personas para lograr satisfacerse a sí mismo. Este rasgo es muy característico en Luis Garavito, ya que él dice sentirse o decía sentirse muy importante cuando sus asesinatos salían en primera página de los periódicos y de los medios de comunicación. Tenía una obsesión por ser reconocido, así fuera por algo completamente dañino, negativo y doloroso. Estas personas con trastorno de personalidad antisocial tienden a ser muy impulsivas. Ellos tienen que actuar de una manera rápida. No reflexionan sobre lo que están haciendo. Tienen una impulsividad absolutamente total. En el caso de Garavito, él mismo decía que no podía controlar ese impulso de hacerle daño, de acceder sexualmente a sus víctimas y de matarlas. Tristemente, siempre estaba bajo los efectos del alcohol. Las personas con trastorno de personalidad antisocial son altamente, muy manipuladores. Son personas que usan a las demás seres humanos para lograr sus objetivos. Y estos no dudan en sacar provecho, en sacar algo positivo de la debilidad de los otros. Son muy inteligentes y además tienden a ser demasiado mentirosos. En el caso de Luis Garavito, que asesinaba a niños, por lo general recurría a manipular y a engañar con la finalidad de ganarse la supuesta confianza de los niños para luego acabar con ellos. Además, Garavito vivía con mujeres que tenían hijos con la finalidad de supuestamente ayudar a una mujer con su familia y ser alguien disque sano. Las personas con este tipo de personalidad antisocial tienden a justificarse. Ellos tienen una visión completamente distorsionada del mundo y de todo lo que les rodea y además tienden a justificar sus actos. En el caso de Luis Garavito, él justificaba todos sus homicidios debido al maltrato del que era víctima en su infancia por parte de su papá y de sus compañeros del colegio. Por otro lado, tienden a ser muy sádicos. Es muy frecuente en este tipo de personalidad que estos individuos tengan unas características de sadismo bien claras. Comienzan a manifestar fantasías sexuales donde tienden a mezclar la violencia, el control, ser muy dominantes. En el caso de Luis Garavito, desde que tenía 12 años, él fue violado por un vecino, el cual era el mejor amigo de su papá. Parece que este vecino lo golpeaba, lo torturaba y el papá no hacía mucho. Cuando Garavito llegó a los 15 años y intentó de alguna manera tener una relación con una mujer, una relación sexual, no pudo, se sentía frustrado por eso. Y por eso empezó a tener alguna atracción sexual por hombres. Después de un tiempo, Garavito empezaba a amarrar a los niños, los desnudaba, empezaba a ver una conducta de tocamiento a pesar del sufrimiento, los golpeaba en todo su cuerpo y luego abusaba sexualmente de ellos. Los agredía en ocasiones con cables, con artículos, con materiales, se los lanzaba. Los asesinatos cometidos por Luis Garavito
se dieron en un periodo no tan largo, pero el número de víctimas ascendió a aproximadamente 195 niños.